Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y hoy es viernes, creo que es 6 de octubre del 2023. Estamos a ley de nada para que se vaya este año. Dicen que a 12 semanas de la Navidad. Y yo creo que es que todo el mundo está tratando de que, como las noticias son todos los días más difíciles de digerir, que llegue la época navideña. Gracias por estar a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de los personajes que se repiten entre el condado, en el mismo condado, el evento del Parque del Condado que dejó y vendió a un desarrollador, el gobierno de Puerto Rico específicamente, a sabiendas de que era del municipio de San Juan. Se repiten en la controversia de el establecimiento que quiere generar más empleos y quiere desarrollar Lucía Patisserie en el área de Miramar. Lo que desconocen o lo que conocen y no les importa aplicarlo, en este caso, que tiene que ver con el reglamento de Santurce, que fue lo mismo que desconocieron o no les importó desconocer a sabiendas de que estaban vendiendo un terreno público en el caso del Parque del Condado. Vamos a hablar de la Parguera. La Parguera y todo lo que le cuestionamos al cuerpo de ingenieros después que supiéramos que hay una defensa de parte de algunos caseteros, específicamente que están allí en el Departamento de Recursos Naturales, acusados de crímenes ambientales con relación a sus casetas, a las casetas que sabemos claramente que solamente les pertenece la estructura, que por eso no tienen título, y que quieren agarrarse de lo que se conoce como la cláusula del abuelo, un grandfather clause que creó una legislación del Congreso en los años 90 y que precisamente le fue cuestionada al gobierno de Puerto Rico a través de una carta dirigida al entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales, Pedro Gelabert. Y lo que nos contestó cuando le hicimos la pregunta puntual al cuerpo de ingenieros, que me parece que abre la puerta a lo que ya sabemos, que es una investigación mucho más profunda de parte del cuerpo de ingenieros, y también el Departamento de Recursos Naturales sigue la suya con relación a lo que pasa no solamente en la Parguera. En el caso de Recursos Naturales tienen otros fogones prendidos que sabemos que o investigan o están a media, pero parecería, y estoy hablando ya de fuentes de información, que el cuerpo de ingenieros sí está bien activo en todo lo que tiene que ver con la Parguera y otros asuntos. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de lo que también es una crisis en Estados Unidos, brevemente, como el Colegio de Médicos y Cirujanos, que recientemente recibió un tutazo del Tribunal Supremo, está relacionando lo que está pasando en una huelga histórica en Estados Unidos con relación a los trabajadores de la salud y lo que está pasando en Puerto Rico. Definitivamente tengo que comentar la contestación que le dio Nidia Velázquez a Jennifer González con relación a la salida del presidente de la Cámara. Interesante cómo la demócrata le contestó a la republicana. Y definitivamente el gobernador de Puerto Rico, Jennifer González, lo importante es la primaria, independientemente de lo que esté pasando en el país, las crisis que están
por las cuatro esquinas y cómo los jefes de agencias se están colocando como los defensores de su candidato. Partido Nuevo Progresista primero, que el país que se supone que gerencien a partir de sobre todo de las agencias constitucionales, metidos todos en la política partidista. Por ahí está todo el mundo, los voy a saludar, aunque sea brevemente. Está Edgar Gómez Flores, saludos Edgar. Ángel Rivera, Yani Moreno, siempre está por ahí Maritza Quiroz, Eduardo Malavé, María Pérez, Sandra García desde la diáspora que no nos falla y Papo Donert, Martín Arroyo Dávila, Yolanda Charbay, Edil Rodríguez, Luis de Jesús, Johan González, Héctor Concepción, por ahí debe estar mi amiga Elizabeth Blanc, que siempre levanta 2 o 3 gente para que se unan. Carlos López, Héctor del Valle, José Dil, Estrella Luna, José Chaca Downs, Julia Morales, Gladys Rivera, Iones Rodríguez. Debe estar por ahí mi amigo Víctor Rogelio de Yauco. Rogelio, saludo, porque siempre dice que no logro saludarlo. Luis Toledo también está por ahí, Cookie Rodríguez, Alejandro Fernández, Florence, Rey Colón, Esther Martí, Mercedes Nine y J. Isaac G. Torres. Qué bueno que están por ahí. Bueno, vamos a empezar con el tutazo de Jennifer que le dio Nidia Velázquez a Jennifer González. Yo creo que, yo siempre que hablo de Nidia Velázquez, hablo de cómo se comporta, sobre todo con relación a los asuntos de Puerto Rico, pero también lo que utiliza y cómo utiliza las redes sociales, incluso para contestarnos a nosotros, Bonita Radio, en lugar de contestarnos, es interesante cómo todos se han convertido básicamente en lo mismo. En lugar de contestar las preguntas de los periodistas, solamente contesta a través de Twitter. Pero también lo hace, para mí, en un juego interesante de la utilización de las redes sociales con sus diferentes adversarios políticos. Aquí no hay, obviamente, Nidia Velázquez no corre contra Jennifer González ni viceversa, pero Jennifer González es una crítica de muchas de las posturas del Partido Demócrata y siempre ha mantenido esa posibilidad de contestarle puntualmente desde el Partido Demócrata o lo demócrata que es a Jennifer González como republicana. Y me parece que este tweet, Jennifer González hizo todo un discurso de por qué los republicanos son buenos y que realmente lo que pasó con McCarthy es una minoría del Partido Republicano, de una agenda personal y política de una minoría. E interesantemente, Nidia Velázquez le contesta: Kevin McCarthy se lo buscó, le dio poder a extremistas, le mintió a todo el mundo y rehusó trabajar de forma bipartita. No se debe enojar con los demócratas, moléstese con McCarthy. Y yo creo que esto es directo al hígado. A una Jennifer González que en Puerto Rico, yo honestamente no sé cómo se comporta sabemos cómo se comporta en las redes sociales, pero cómo se comporta allí en la comunicación más directa con congresistas, etcétera. Pero esta contestación es precisamente una contestación que le va a la yugular a esa manera que tiene Jennifer González de tergiversar la realidad. Y fíjense que Jennifer González está corriendo ahora mismo, y de este comentario de Nidia Velázquez definitivamente podemos pasar a lo que está pasando con relación a una primaria, un inicio de ciclo electoral, porque la primaria es en junio, que coloca a Jennifer González y al gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, como la persona que, a pesar de que es comisionada residente, está pendiente exclusivamente a la primaria. Y yo creo que ahí es donde está el momento más crítico del Partido Nuevo Progresista hoy, de frente a decirle a sus correligionarios cuál es su proyecto más allá de las promesas que no tienen base ni fundamento. Y en eso se parece a la crítica que le está haciendo Nidia Velázquez con relación a McCarthy. No Jennifer González. El problema no está en la sábana. El problema está en la persona, en sus ejecutorias. Es un partido republicano que cada vez es más extremista,
que cada vez es más de derecha, que cada vez es más anti minoría, incluida usted, no se lo dijo, pero... Y realmente lo que Jennifer González hace es venderle a los puertorriqueños. Fíjense que hace un comunicado de prensa para congraciarse. Yo quisiera saber con cuántos republicanos que viven en Puerto Rico, más allá de Zoraida Fonalleda, Charlie Rodríguez, etcétera. No, Charlie Rodríguez, caramba, ahora no recuerdo si es demócrata o republicano. Bueno, Carlos Johnny Méndez, que es republicano, etcétera. El problema no es lo que ocurrió con una minoría. El problema es las ejecutorias que tuvo Kevin McCarthy. Y es exactamente lo mismo que está pasando en la controversia, en la carrera a la primaria a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista. El problema no está en la sábana, el problema no está en que hay un escenario general de oposición entre los independientes y un partido popular que sabemos dónde está. El problema no es esa gente. El problema son las ejecutoras de ustedes con relación al país que tiene necesidades y ustedes no las resuelven. Y ahí es donde yo creo que viene a juntarse a partir de este análisis que queremos hacer cruzado con lo que dijo Nidia Velázquez versus lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que yo no sé si es que en Washington no hay trabajo, pero Jennifer González lleva 2 semanas en Puerto Rico dándole con los medios tradicionales, exclusivamente dirigiendo su discurso en 2 vías. De que el problema es que Pedro Pierluisi no arranca, y el problema es que el gobierno tiene que hacer algo con Luma, con Genera, con la privatización, y no lo ha hecho. Tiene que hacer algo con la Junta de Control Fiscal y no lo ha hecho. ¿Y qué pasó ayer? Cuando Jennifer González se metió otra vez a decir, lo lleva diciendo 3 días. Le contestó primero Antonio Medina, el que parece que quiere ser candidato a algo por el Partido Popular, el ex miembro de la Junta de Control Fiscal. Y ahora, nada más y nada menos que mandaron a contestar al secretario del Departamento de Hacienda. Francisco Pareja Licea salió ayer a través, otra vez, de los medios tradicionales y los programas de entretenimiento a defender la postura del gobierno de Puerto Rico con relación a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí es interesante porque yo creo que el secretario es posible que esté diciendo la verdad. En efecto, no se pueden pagar 2.300 millones de dólares de una deuda para supuestamente, según lo que dice Jennifer González, que deje de afectarse el bolsillo de los puertorriqueños a través de los aumentos al servicio de energía eléctrica. Yo, de lo poco que conozco del asunto y de lo que he leído y me he instruido, no me parece que es viable, por algo bien sencillo que explicó el secretario. Si yo pago 2.300 millones, algo tengo que hacer para que aumenten los recaudos. Y esas son más contribuciones. Y esas son más impuestos al ya pesado bolsillo de las personas que viven en el país y que pagan contribución sobre ingresos. Así que sí está diciendo algo que tiene lógica, hace sentido en la ecuación. Claro, mucho más profundo el asunto de la deuda, porque obviamente también hay una posición que nunca han discutido ni Jennifer González ni el gobernador del 32%, de que la deuda era impagable y que había mecanismos para manejar eso. Eso lo han mantenido desde el día 1. Los gremios que han ido, sobre todo los sindicatos más grandes del país, que han ido a los diferentes pleitos, etc. Pero aquí vuelve a cruzarse, independientemente de verdad, lo que aparentemente están dispuestos a hacer los jefes de agencia por su candidato, que no tiene nada que ver con el gobernador que vino o tiene proyecto,
que no tiene nada que ver con su función electa, en el caso del gobernador, y que designa y nombra a estos secretarios de agencia para que defiendan los proyectos del país, para mejorar su situación, necesidades, etc. Porque parecería que ahora vamos a tener candidato 1, candidato 2, con los diferentes batallones. ¿Y quién es el batallón del gobernador como candidato? Los secretarios de agencia. En esto se va a convertir el país de aquí al 4 de noviembre. Porque no olvidemos, el secretario de agencia todavía no hay veda electoral. Ya los tenemos en las diferentes manifestaciones del Partido Nuevo Progresista. Y ahora van a utilizar el poder que le da la incumbencia de llamar a un medio de comunicación tradicionales, porque volvemos. Para bailar un tango se necesitan dos. Si usted me llama a mí solamente para hacer relaciones públicas y yo le contesto, yo me presto para las relaciones públicas. Usted no está dispuesto a contestar preguntas cuando la cosa se le pone difícil a usted, pero usted quiere que yo le haga relaciones públicas. No, desde el periodismo yo digo, no es posible. Obviamente hay quien le contesta. Lo tienen ahí, tienen los diferentes medios tradicionales que se han prestado y se van a seguir prestando. Y ahí es donde yo creo que esta participación ayer del secretario de Hacienda tiene serios problemas. Pero si él tiene problemas, es que volvemos. Yo cada vez que hago un análisis con relación a lo que está pasando, Jennifer González, Pedro Pierluisi, me parece que los dos tienen la carrera de quién de los dos lo hace peor para el pueblo de Puerto Rico. Allá ellos, si ellos entienden que lo hacen muy bien para la gente que ellos quieren sacar a votar. El pueblo de Puerto Rico, la discusión pública. ¿Por qué no hay una discusión en profundidad de lo que en efecto puede ser la mentira y la propaganda de esa solución sacada de la manga, que son soluciones populistas? La solución populista es aquella que utiliza el que está generando el mensaje para que aquel se lo crea, aunque sea mentira. Porque díganme cuándo Jennifer González había dicho, siendo comisionada residente, que lo que tenía que hacer el gobierno de Puerto Rico era pagar y eliminar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuándo? Nunca. Se lo inventa ahora, que sabe que los apagones son una crisis. El otro tiene el problema que no solucionó y tampoco defendió al pueblo en el proyecto privatización. Pero esta está en las mismas. Así que en esta semana por lo menos, yo creo que hemos tenido diferentes situaciones que cuando las traemos a la discusión y cuando hacemos el análisis, es exactamente a la misma conclusión. ¿Quién de los dos está o mintiendo más, o utilizando más propaganda, o utilizando elementos mucho más populistas que el otro? Pero finalmente, ninguno de los dos tiene ningún proyecto ni ninguna propuesta. Ninguno de los dos para esa gente que van a ir a una primaria del Partido Nuevo Progresista, que tienen todo el derecho, son PNP bona fide y deciden que quieren ir. De verdad, yo creo que la tienen bien difícil. Llegó estaba en Mayagüez, besa que besa al pueblo, dice Teresa Mujica, y cuando se trepan al poder se olvida de lo que dijeron. El detalle es ese. Nunca, cuando ustedes habían visto, Jennifer González se ha manifestado siempre como esa candidata que de lo único que habla es de los millones. Jennifer González es la candidata más populista en términos de la utilización mediática, porque de lo único que habla es de aquello que supuestamente está trayendo y finalmente nadie los encuentra. Nunca fue crítica bien bajito con relación a Luma y finalmente cambió y ahora vuelve a cambiar. En ciertos lugares de Puerto Rico a eso le llaman veleta. Ni lo hizo ni lo hará, pero ¿cómo hacemos que las focas que la siguen lo entiendan? Bueno, yo creo que la gente se da cuenta. Siempre hay, yo creo que lo he dicho antes, siempre hay quien es ciego, ciega y no hay razonamiento para llegar a la conclusión de que le están mintiendo. Yo creo que hay gente, lo vimos
en las elecciones pasadas, como hubo gente que le contestó preguntas a los colegas periodistas que tenían que ver con que yo no lo conozco, pero mejor malo conocido que bueno por conocer. Cosas así. Sí, esa gente yo creo que no vamos a despistar que existen en el electorado y que lo hacen ahora. Yo creo que aquí hay una necesidad crítica en este momento con relación al tema de energía eléctrica que hace que la gente entienda. Me dijeron una cosa en el 2020, me dijeron una cosa en el 2016 y ahora me están diciendo otra. Y no olvidemos que Jennifer González tiene un problema mayor con relación a su credibilidad. Es todo lo que ha hecho para llegar. Casarse y parir. Y ahí están los cuestionamientos de la gente. Usted nada más entre a los diferentes muros y el cuestionamiento de la gente es si es verdad que Jennifer obviamente se casó. Si es verdad que se casó con todo el interés legítimo de casarse o sencillamente lo hizo para acceder a un discurso oficialista y patriarcal que le proponga a ese sector más fundamentalista religioso que ella es una buena candidata solamente porque cumple con ese estándar. Y lo último, si es verdad que va a tener o cómo fue que llegó a estar embarazada. Y si es verdad. O sea, la gente se lo está cuestionando. Esto no es algo que nos inventemos. Solamente vaya a las diferentes publicaciones y ahí está planteado. Y sobre todo, alrededor de su misma gente que supuestamente la quiere, lo que decían antes, lo que dicen ahora. Y ahí está el caso, las memorias de Cucuza Hernández. Así que yo creo que sí, que son problemas evidentes de cómo la gente va a asumir y va a consumir ese discurso y cómo se lo cuestiona. Pero me parece que el Puerto Rico del 2023, incluso los correligionarios del Partido Nuevo Progresista, ahí están las actividades cada vez menos, más vacías, se cuestionan las cosas de una manera distinta. Es un milagro de la naturaleza, dice Lo Lamento. Ese pelele no le ha tocado un cabello, dice Claudia Ferrero. No creo que esté embarazada, dice Ivonne Padua. Tienes razón, su trayectoria para llegar aquí es una película difícil de creer. Ese es el detalle, Neida, qué bueno que estás por ahí. Surrealista la boda y el embarazo. Ustedes son terribles. Lo peor que ha hecho el padre Willy Peña es casar a Diego. Evangelina Medina. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira que Willy Peña tenía cierta credibilidad. Diablo. Sí, además que fue obviamente súper público. Bueno, y de ahí pasamos a otro tema. Vámonos, no, el tema de la Parguera va a ser último. Vámonos a Estados Unidos con relación al asunto de la huelga. Es la huelga que por primera vez en la historia de Estados Unidos está sacando entre 24 y 72 horas. Hay estados, ahí está Georgia, está Colorado, está Washington, Maryland. Hay estados que van a estar 24 horas y hay estados que van a estar 3 días, 72 horas. Estamos hablando de trabajadores de la salud que están hablando de aumentos de salario, pero también de condiciones de trabajo. Y a mí me llama la atención que esa es básicamente la analogía que hace el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz, el doctor Carlos Díaz, con relación a este asunto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos versus lo que ocurre en Puerto Rico. No es casualidad que estemos hablando de que Estados Unidos tiene una crisis alrededor de los servicios de salud versus Puerto Rico. Porque todos sabemos que a partir de la reforma de salud que se dio en Estados Unidos en la administración de Bill Clinton, que en Puerto Rico se dio idéntica con Pedro Rosselló González. El modelo de Puerto Rico siguió al modelo de Estados Unidos, y es privilegiar los planes médicos y todo lo que producen los planes médicos, que es obviamente más capital, versus la salud y los sistemas de salud. En Puerto Rico había un sistema de salud, todos lo conocemos y lo hemos discutido antes, que privilegiaba
los hospitales en cualquier lugar de Puerto Rico, o sea, en todas las jurisdicciones, todos los municipios y todas las regiones de salud tenían hospitales públicos, y lo que hizo el gobierno de Pedro Rosselló González fue precisamente venderlos a precio de pescado abombado. Ni hablar del nivel de corrupción que hubo ahí. Todo eso generó un privilegiar a los planes médicos y a los grupos alrededor de los planes médicos que empezaron a fortalecerse. Y sabemos que más tarde vino la famosa tarjeta de salud, y ahí sí que se cuadró la fórmula económica versus la salud. En Estados Unidos, obviamente, ocurrió antes. Y allí no solamente hay una crisis de salud como lo que tenemos en Puerto Rico en términos de los costos, pero de los accesos. En Estados Unidos es tan grave que una familia puede pagar, y esto es un anuncio, no me lo saco de la manga, un anuncio que yo vi, una familia de 5 en Nueva York puede pagar hasta $50,000 de plan médico al año. Y eso, usted dice, ¿cómo va a ser? Pues sí. O sea, es algo que usted no lo puede creer. Obviamente el nivel de poder adquisitivo en Nueva York, bueno, todo se dispara. Cuando eso es una realidad, a merced de quién quedan los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores unionados en el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Pues no solamente hay sindicatos alrededor de los proyectos de salud, sino que empieza a generarse esta crisis de ausencia de servicio por los costos, etc. Y por eso nosotros a veces lo decimos en broma y bastante en serio. Hay personas que en Estados Unidos les es más barato sacarse un diente o una muela que arreglárselo. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos hoy que es sinónimo de lo que está ocurriendo, o análogamente, como lo trae Carlos Díaz, de lo que está ocurriendo en Puerto Rico? En Puerto Rico hay una crisis de enfermeros y enfermeras por las malas condiciones de trabajo y los malos salarios. Hay una crisis de médicos de 18,000, hay 9,000 colegiados ahora mismo. Precisamente por las malas condiciones de trabajo. Y lo que ha pasado en esa fórmula entre el paciente, el médico y la aseguradora, que no le es rentable ni hablar de lo costoso que es montar una oficina en términos de todos los servicios, etc. Y si viene al municipio de San Juan, cuidado que le niegan el permiso de uso porque no tiene estacionamiento. A eso vamos ya mismo. Pues definitivamente Carlos Díaz dice, estamos a ley de nada de que en Puerto Rico ocurra lo mismo. Esta huelga histórica en Estados Unidos, estamos a ley de nada de producirla en Puerto Rico, y hay una actividad el 14 en el Roberto Clemente, y lo que ha dicho Carlos Díaz, allí van a haber hasta clínicas de salud, es precisamente para poner a disposición de la gente y empezar a conversar lo que están viviendo los médicos versus lo que están viviendo los pacientes con relación a los planes médicos, que es su crítica mayor. Y yo creo que todo el mundo que tenga un plan médico y tenga una necesidad de ir al médico, hoy mismo puede hablar de esa relación. Las famosas autorizaciones, lo que pasa con el plan vital, con las personas que lo consumen, si en Puerto Rico hubo o no hubo personas de poder adquisitivo, amigos de Pedro Rosselló González y amigos de la administración, cuando empezó la tarjeta de salud, que tuvieron y tienen plan de salud vital a pesar de que no tienen derecho porque no cualificarían. Y aquellos que no hemos tenido trabajo por los pasados 12 años, o tenemos estos proyectos independientes que estamos ahí al pie del cañón, ni se nos ocurre llenar
el plan vital, porque nos parece que en Puerto Rico hay gente con más necesidad que nosotros para tenerlo. Y me parece que siempre digo, y es algo que ocurre obviamente en la colonia, cuando allá están estornudando, aquí estamos a punto de tener catarro. Así es que me parece que también puede ser una vez más otro problema para tanto Jennifer González como precandidata a esa primaria, como candidata a esa primaria, y como el gobernador de Puerto Rico, porque son incumbentes ambos. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho en este momento para que se atienda la crisis de salud pública? Pues no se atiende al punto que el secretario ni sale, Carlos Mellado. ¿Será por las investigaciones del inspector general? No sé. Histórico el abuso con los pacientes y los planes médicos, dice Alex Haman. Es increíble. Yo escucho historias que de verdad me espantan. He vivido unas cuantas. Y realmente todos los días pido por tener salud y no tener que exponerme porque está bien fuerte. Gladys Rivera dice a punto de pulmonía, exactamente. Una crisis real con el servicio de salud y los más necesitados son los más afectados. Oiga, los médicos se tiraron a la calle. Usted pasa por alguna red social en cualquier momento y ve a un médico hablando sobre la crisis que tiene en relación al plan médico, que no le quieren aprobar o que intervienen en las aprobaciones, que incluso le quieren decir al médico lo que tiene que recetar. Está fuerte. Bueno, vámonos al municipio de San Juan. Recuerden, gracias a Vanilla Gift Card, estamos auspiciados por ellos en Noticias con Café, la cooperativa Manuel Cero Gandía, la cooperativa de Vega Alta y Buen Vecino Café. Voy para allá a tomarme un té cuando salga de acá. Pierluisi es el gran facilitador de los planes médicos. Dice, están a las millas, Antonio Ramírez. Saludos, Antonio. Los médicos son explotados aquí en Estados Unidos. Mi oftalmóloga dejó el centro médico donde trabajaba porque fue comprado por otro grupo que quería hacerla trabajar más. Así es. No, los cuentos son de horror. Y los costos. Yo me espanto. No entiendo eso de citas con psiquiatras por teléfono. Bueno, hay médicos que están haciendo la telemedicina. Yo no objeto a la telemedicina para algunos asuntos, obviamente. Y yo creo que el psiquiatra, así como los psicólogos, me parece que es legítimo. Ahí hay una conversación ahí. Yo creo que donde está más difícil es el que te tiene que tocar, ¿verdad? O sea, el que tiene que ser físico. Pero no sé, yo no objeto del todo el asunto de la telemedicina. Me parece que puede ser, claro, aplicado responsablemente. Enis Carcaña está por ahí, a Isa Figueroa Bristol. Municipio de San Juan, Lucía Paticeri. Gente, yo decía ayer que Daphne Barbeito, yo creo que fue ese personaje, sobre todo en el área del turismo, porque ella, no sé si es que es una persona de las líneas de agente de viaje, pero es una persona que está relacionada con esa industria. Era la persona más vocal en las redes sociales que usted podía ver en los últimos, crítica del Partido Popular. Obviamente es una buena PNP. Daphne Barbeito es la hermana de aquel que fue administrador del Fondo de Retiro, que fue acusado por corrupción en la segunda administración de Pedro Rosselló González. Y Daphne Barbeito era esa persona súper vocal, incluso contra administraciones de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y del Partido Nuevo Progresista igualmente en un momento dado, Ricardo Rosselló Nevares, bajito pero lo hacía. Cogió un trabajo como directora de Desarrollo Económico del municipio de San Juan. Derecho tiene. No, yo no la he escuchado más criticando nada de lo que está ocurriendo en los sectores de la economía. Fue una gran crítica del asunto de la privatización del muelle de San Juan, del puerto, etc. No la he escuchado más. Ahora tiene un puesto de directora de Desarrollo Económico.
En el asunto de Lucía Patisserie, ayer nosotros tuvimos aquí a Pedro Cardona Roy, que nos hizo claro cuál es su visión desde el punto de vista de conocedor, residente de Miramar de muchos años, de lo que ocurre con este permiso que es inusual. Y en un momento dado, incluso nos dijo que era inusual, además que hubieran incluido a una persona que estaba alegando que allí hay problemas de estacionamiento y por eso se opone al permiso, a que le den el permiso de uso. Y trajo algo que es puramente legal, que es cuando el permiso es ministerial, que hay una obligación de otorgarlo versus el discrecional, versus la discreción que podría tener. Ministerial se concibe, cumple con los parámetros y se entrega. Pero aquí estaban haciéndolo discrecional. Aquí estaban abriendo la posibilidad de llamar incluso una vista administrativa que no tiene fecha. Y él habló de varios reglamentos. El reglamento especial de Santurce, y lo tenemos en pantalla vis a vis. Vamos primero al documento, a esta parte del documento. Estacionamientos para estructuras existentes. Y fíjense lo que establece. Aquello es el edificio Lagomar existente. La estructura no sufre, no se amplía, no se rehabilita por dentro, obviamente, para cumplir con las necesidades que tiene el negocio, en este caso de Lucía Patisserie. Pero no es que se le puso un ala nueva, no. Allí está el área. Y este reglamento de la Junta de Planificación, reglamento de zonificación especial de Santurce, en su artículo 21.3 dice exactamente cuáles son los requisitos. Para estructuras existentes, cualquier estructura a la fecha de vigencia de este reglamento podrá cambiar su uso, rehabilitarse, remodelarse, ampliarse de forma muy limitada o alterarse sin proveer espacio de estacionamiento adicional al que ya provea cuando se reúnan las siguientes condiciones. Si se utiliza para un tipo de uso no residencial similar o menos intenso o para un número de unidades igual o menor para la cual fue originalmente diseñado. Si la estructura no aumenta su área bruta de producción en más de un 5%, si una estructura existente no conforme a los requisitos vigentes de estacionamiento amplía o cambia su uso de forma tal que aumente el requisito de estacionamiento de la estructura, entonces habrá establecido hasta entiendo que un 25%. Pero ¿y dónde es que aquí dice que le tienen que exigir 17 estacionamientos, como dice Víctor Joglar Díaz que le va a exigir a Lucía Patisserie? Pero si esto es una estructura existente, pues si está clarísimo. ¿Cómo es que cambia qué? ¿Cómo es que cambia su uso? Pues si lo que allí había como comercial, ahora va a ser igualmente comercial. ¿Cómo es que se le exigen 17? Pero es mejor, porque cuando usted ve el comunicado de prensa que emite Dafne Barbeito, no hizo una expresión en Twitter como solía hacerlo. No, un comunicado de prensa que tiene 7 párrafos y 5 de ellos son relaciones públicas al municipio de San Juan y a su alcalde, Miguel Romero. 5 de los 7 párrafos. Pero los otros 2 tampoco traen información real, verdadera, de lo que está pasando en el caso de Lucía Patisserie. Todo es el discurso de nosotros queremos ser responsables y cumplir con nuestro deber ministerial. Pero espérese. Vamos por partes. Cuando ustedes han cumplido con su deber ministerial, en este caso, cuando realmente el reglamento de zonificación especial no establece que ustedes le tienen que pedir los 17 estacionamientos y se los están pidiendo. Vuelvo y repito. ¿Cuándo es que ustedes están cumpliendo con este reglamento de zonificación especial? ¿O es que la Junta de Planificación está por debajo del municipio de San Juan? Esa es
Esa es interesante, me encantaría saber qué piensa Julio Lasuz de esto, director ejecutivo. ¿Por qué es importante sacar a relucir lo que dice Daphne Barbeito versus la realidad? Porque ahí hay imágenes que tenemos a Daphne Barbeito reunida con el alcalde Miguel Romero y con funcionarios del municipio que alegan que están trabajando para el desarrollo económico y sustentable de la ciudad capital. Pero en este momento en que surge que Lucía Paticerí no le quieren dar el permiso de uso, le quieren pedir 17 estacionamientos, que demuestre que va a tener 17 estacionamientos para poder tener su permiso de uso para el negocio. Hay que traer quienes eran los protagonistas en aquel momento, que no cambian, cuando el municipio, los residentes del condado se dieron cuenta que le habían vendido un predio de terreno que le pertenece al municipio de San Juan a un desarrollador amigo del alma del Partido Nuevo Progresista. Allí en el condado. Y fueron los residentes del condado los que trajeron, cuando se dieron cuenta de lo que iba a pasar, que le vendieron a este desarrollador la imagen, señor director, por favor. Le vendieron este predio de terreno porque él había comprado el de atrás. Entonces le hacía falta para completar su edificio, el edificio de 7, entiendo que eran 7 pisos. Y como le hacía falta este predio, pues vamos a vendérselo. Y se lo vendieron a precio de pescado bombao, $140,000 a Crook Property. ¿Dónde estaba Daphne Barbeito cuando esto ocurrió? ¿Dónde estaba el alcalde de San Juan, Miguel Romero? Allí en el municipio. Era el alcalde y era la directora de Desarrollo Económico. Que no me diga que es que no le incumbía. Perdóneme. Eso es desarrollo económico. Eso es desarrollo económico, la supuesta, es cuestionable, pero la supuesta instalación de un multipiso. Y este sí era permitido. Por este sí que podían dar la milla extra y robarle al municipio de San Juan una propiedad pública. Porque que yo sepa, Lucía Paticerí iba a pagar renta y se la va a pagar a la gente de Lagomar, que son los dueños, los residentes, me imagino, porque allí hay un área comercial. No le va a robar nada a nadie. ¿Y cómo es que al pueblo de San Juan le podían robar este espacio de terreno? Que todavía el Departamento de Justicia, estamos esperando que el Departamento de Justicia diga algo sobre eso. ¿Cómo es que podían acelerar todos los procesos para que esto se diera y no pueden darle un permiso de uso a Lucía Paticerí porque le están requiriendo 17 estacionamientos? Yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la fuerza que tiene esa comunidad que me dicen que son todas estas personas que fueron al municipio? Y yo quisiera saber con el poder que fueron al municipio. O sea, ¿qué poder tienen Roxanne Cifontes y la gente que está alegando que no quieren allí a Lucía Paticerí porque ellos son los dueños de Miramar? Para que esto ocurra en el municipio de San Juan hoy. Es el mismo alcalde, aquel que cuando la gente del condado realmente le dijo, eso es de nosotros, eso es del municipio, tú tienes que protegerlo. Entonces fue que se dio cuenta que le habían robado. No, se lo entregaron ustedes mismos con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas y su ex subsecretario, que hoy está de subsecretario del Departamento de Educación. Todo el mundo se puso de acuerdo, incluido el municipio. Pero y no le da el endoso a un proyecto al municipio. Por eso es que yo quisiera que alguien me dijo, no, pero es posible que Daphne Barbeito no conozca el reglamento de zonificación. Si no lo conoce, lo tiene que conocer. Si no lo conoce, es una mediocridad en el cumplimiento del deber. Porque se supone, es verdad, yo no lo sé todo, pero estudio. Y si yo voy a dirigir una oficina como de desarrollo económico, yo tengo que saber lo que se puede y no se puede hacer en un lugar. Y como dicen los tribunales, y como dice la jurisprudencia,
debió haber conocido el desconocimiento de la ley, no le exime. Para hacer comunicados de prensa, que lo que hacen es, mire, seguir con la propaganda. Y lo último, yo quiero traer el asunto de que me trajo a la atención uno de los abogados de los caseteros que están siendo hoy acusados de crímenes ambientales en el Departamento de Recursos Naturales con relación a los alegados derechos que tienen personas que tienen allí unas estructuras, que levantaron unas estructuras y que han ido ampliando la huella, lo que es totalmente ilegal. Pero sobre todo, si en efecto lo que ha ocurrido en La Parguera, además de esa gente que han ampliado la huella y han cometido crímenes ambientales, independientemente todas están ilegalmente en zona de bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Este abogado me levantó la curiosidad de que revisara porque era en parte su defensa, de que revisara en el Código Federal 33 CFR 333B, que fue una legislación que se dio en los años 90 en Estados Unidos con relación a las aguas navegables. Y en Estados Unidos se dispuso que habían estructuras, y las voy a llamar estructuras porque recordemos que en La Parguera nadie tiene título de propiedad, no pueden tenerlo. Tienen unos documentos y unas escrituras de compraventa porque le dieron dinero a fulano para que le vendiera esa estructura. Lo único que pueden hacer es pagar en el crimen y hay gente que no paga tampoco. Porque la tierra no les pertenece, eso es un bien de dominio público, le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y esta es una legislación que obviamente tiene total jurisdicción el cuerpo de ingenieros. Yo me leí la legislación y es la disposición, vuelvo y repito, 33 CFR 333B y habla de todo lo que esté en esas zonas de aguas navegables y que hay estructuras anteriores al 1968 que podían estar protegidas por lo que se conoce como un grandfather clause, una cláusula del abuelo que establece que esas esas estructuras que estuvieron en algún momento, que están ahí desde antes de 1968, podían estar protegidas por ese grandfather clause. Lo que pasa es que aquí es que viene. Aquí es que viene lo más interesante, que es la pregunta que yo le hago al cuerpo de ingenieros. Por un lado, en aquel momento, cuando yo le hice la pregunta al cuerpo de ingenieros, se la hago con relación a esa disposición del Código Federal, que obviamente tiene vigencia desde los años 90. Le hago la pregunta de si en efecto esa disposición tiene jurisdicción sobre las estructuras que están en La Parguera. ¿Qué me contesta el cuerpo de ingenieros? No podemos hacer un comentario sobre el código, y lo cita, 33 CFR 330, sobre estructuras o actividades específicas. En este momento, el Departamento de Recursos Naturales tiene investigaciones sobre ese asunto para mantener, para preservar la integridad de esas investigaciones. El cuerpo de ingenieros se reprime de hacer ningún comentario en relación a esa materia o a ese asunto. Yo siempre he dicho que es mejor cuando a usted no le quieren decir algo, se lo dicen necesariamente
en una contestación como esta. Es la famosa contestación del FBI cuando dice, o del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando dice, ni niego ni confirmo. Usted sabe que están investigando. No solamente por esta contestación, es que yo sé que hay investigaciones. Me crucé con unos investigadores en el Departamento de Recursos Naturales en esos días que tuve que ir para buscar documentos que no me querían dar y tuve que llegar al departamento y hablar con algunos, de hecho, abogados, que tuve la oportunidad de llegar allí y hablar con ellos sobre algunas investigaciones, específicamente en el caso de La Parguera, antes de que explotara las investigaciones de estos crímenes ambientales. Sé que el Cuerpo de Ingenieros está investigando y sé que hay mucha gente. No olvidemos que el propio fiscal federal, Stephen Muldrow, nos dijo en el momento aquel que acusaron a una persona bien mínima en los crímenes ambientales de Bahía Estuarina de Jobo, que habían creado un grupo de trabajo para manejar todo lo que tenía que ver con los crímenes ambientales en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y eso está ahí, es una realidad. Pero lo que ocurre después es que se encuentra una carta bien interesante del 1996 que la firma Pedro G. Labert, aquel que fuera el secretario del Departamento de Recursos Naturales de la administración de Pedro Rosselló González. Y esta carta coloca precisamente la fuerza en el Cuerpo de Ingenieros, porque es dirigida a John R. Hall, en aquel momento el director de la División de Reglamentos no quisiera decir regulaciones, del Cuerpo de Ingenieros en Jacksonville, Florida. Recordemos que la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros sobre Puerto Rico es precisamente de Jacksonville, Florida. Y hay un planteamiento relacionado con la famosa cláusula del abuelo. ¿Y qué le dice? Estamos hablando del Nationwide Permit, NW3. ¿Qué le dice el secretario en aquel momento, Pedro G. Labert? Le dice, mira, en Puerto Rico la zona marítimo y los terrenos sumergidos, la zona marítimo terrestre y los terrenos sumergidos son de dominio público. Diferencia. El programa de manejo de costas, aprobado en el 78, hemos hablado de eso muchas veces en estas controversias, Estuarina, de Jobo, todo lo que tiene que ver con la zona marítimo terrestre, La Parguera, designa 26 reservas naturales para manejarlas a partir y con jurisdicción de ese reglamento. Las únicas actividades permitidas son las marinas y los muelles. Las estructuras existentes necesitan autorización del departamento y está intimando o estableciendo claramente, y no se las vamos a dar, no le vamos a dar esa autorización. El permiso NW3 no es consistente con nuestro plan de manejo el programa de manejo de zona costera. Así es que no hay permiso. Si se quieren agarrar de aquí, esto es una opinión del 96, una comunicación de 1996 de Pedro G. Labert, que sabemos que, y de hecho hemos hablado con él con relación a este asunto y ha estado súper claro de la ilegalidad de que estén allí las casetas de La Parguera. Y se sigue encontrando la historia documental de que en efecto eso es así. Yo no sé con qué otra garra van a tratar de defender ese punto los que hoy están acusados, incluidos los suegros de Jennifer González. Que es interesante, porque me dicen que
como que estaban dispuestos a hablar y ahora como que han retirado y parece que quieren pelear el caso. Yo, en el caso de los suegros de Jennifer González, Irma Yabona y José del Carmen Vargas, están solicitando el derrumbe, la demolición de la estructura. En el caso de Fidel Alonso Valls, no se la han pedido. Pero parece que también está cucando a que se la pidan porque Fidel Alonso Valls, en efecto, no es Vargas Yabona que hizo un acercamiento. Quien hizo un acercamiento como para empezar a tratar de negociar fue Fidel Alonso Valls y parece que no, que ahora quiere pelearlo. No se la han pedido, pero que no cuque mucho porque a mí me da la impresión de que aquí le van a pedir demolición a todo el mundo. Y ahí lo más interesante es que tiene una estructura. Le pidieron la demolición en parte, pero parece que están a punto de pedirle la demolición total de la estructura. Y lo que quiero significar con esto es que el cuerpo de ingenieros está trabajando con el Departamento de Recursos Naturales. No lo sé, yo creo que el cuerpo de ingenieros puede acercarse, pero van a hacer sus propias investigaciones por razones obvias de lo que ha pasado antes entre unas agencias y otras. Pero de que esa investigación continúa, el Departamento de Recursos Naturales haciendo lo suyo, y ese grupo de trabajo que incluye no solamente al cuerpo de ingenieros, incluye a Fish and Wildlife y a otras agencias federales, van a seguir hablando porque parece que el asunto de la zona marítimo terrestre y el bien de dominio público no se va a quedar en babia. Porque la gente va a seguir protestando y va a seguir trayendo información de lo que ha ocurrido ilegalmente en esa zona. Y es por las 4 esquinas. Hay 45 municipios costeros en Puerto Rico. De 78. Así es que se pueden imaginar. Y yo quiero terminar este programa diciendo que esto es injuria sobre ofensa. Lo que hizo ayer el gobernador de Puerto Rico, en contubernio también con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Presentarse en la inauguración del Hotel de los Estubes. Esta es la imagen de los diferentes elementos de la política partidista que no hay manera de que se les zafen ni a los populares ni a los del Partido Nuevo Progresista. Federico Estúbez fue uno de los que llenó las arcas de los famosos Super PAC que el gobernador de Puerto Rico tuvo, $25,000, a través de su querido amigo y convicto federal, Joseph Fuentes. Ayer estaban inaugurando ese hotel que, como sabemos, está hecho en un humedal. En el humedal La Monserrate, en Luquillo. Y estaba con el presidente del Senado. Porque Federico Estúbez no solamente le ha dado dinero al PNP, le ha dado dinero al Partido Popular también. Ahí están. Y quería terminar con esa imagen. Nosotros nos vamos. Mañana, el lunes, habrá otro Noticias con Café. No se olviden, pasen un súper buen fin de semana. No se olviden, si pueden hacer donante frecuente, háganlo a través de PayPal, tarjetas de crédito, en bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21.com también tiene se puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Y ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 y Bonitas Radio. Estamos buscando 300 buenos internautas que nos den $7 en este mes para cuadrar nuestras finanzas, y agradecida de que siempre estén y que compartan nuestros contenidos. Pasen un buen fin de semana. Traten de bajar el diapasón de las noticias. Yo voy a tratar también de bajarlo. Pero el lunes en otro momento, para seguir hablando y trayendo información que ustedes necesitan y que tienen derecho a saber para ejercer lo que supuestamente es en este país una democracia. Éxito. Nos vemos el lunes. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café.
Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.